Hola, ¿qué tal? En esta serie de podcast vamos a hablar sobre las intervenciones y restauraciones en el patrimonio arquitectónico. Para ello, veremos primero qué es patrimonio arquitectónico. De acuerdo con Santa María, se trata de lo simbólico, aquello que transmite y comparte sentidos y significaciones mediante las narrativas de los edificios. Estos enseñan a los habitantes de las ciudades gran diversidad de historias que son, de una manera u otra, constitutivas a las ciudades. Se vuelven, por decirlo así, la memoria del lugar. Hoy en día es muy fácil decir que cierto aspecto es muy distintivo para poder saber quién somos. Ejemplos tan sencillos como los rasgos faciales o la manera en la que uno suele vestirse. Pues, de esta forma, lo que conocemos como patrimonio arquitectónico es algo similar, solo que en lugar de ser un aspecto distintivo para un individuo, se vuelve uno distintivo colectivo. No basta decir que se trata únicamente de que representan a la comunidad, sino de ir más allá. ¿Por qué es que a algunas edificaciones se les considera patrimonio arquitectónico? ¿Cómo se vuelven patrimonio arquitectónico? Bien, se convierten en patrimonio al ser de gran relevancia, ya que muestran un reflejo de un pasado, una historia y una tradición digna de contar. A todo esto, ¿cuál es su importancia? Bueno, pues estos edificios cuentan una historia, tienen gran peso cultural. Esto es debido a que aporta información, son el puente entre el pasado y el presente. Genera que haya un conocimiento previo a nuestra época. Logra decir cómo era la percepción de la sociedad en aquel entonces, así como su contexto. Esto junto genera el conocido sentimiento de identidad. Estas edificaciones, de acuerdo con Medrano, se vuelven un bien patrimonial, por lo que se convierten en propiedad de la comunidad, pero por decirlo de otra forma, son del gobierno. Este bien es heredado conforme pasan los años y de esta manera se va modificando a lo largo del tiempo, siendo así testigo tanto de avances como retrocesos de los países o bien ciudades. ¿Cómo es que un edificio se vuelve patrimonio? Bien, pues se requiere de un documento en el que se deben resaltar tres aspectos: su uso, su belleza y su categoría como fuente de conocimiento del pasado. Ahora, hablando más sobre la restauración, se tomarán tres posturas de diferentes personas que aportaron a las restauraciones. Estos son Viollet-le-Duc, John Ruskin y Camilo Boito. Para Leduc, quien era un arquitecto con grandes influencias de la arquitectura gótica en Francia, opinaba que restaurar un edificio significa restablecerlo en un grado de integridad que pudo no haber tenido jamás. Es así que con esta cita se comprende que la restauración de la que habla es sui generis. Lo importante es la unidad formal, la unidad estilística y la forma ideal que tiene o no la edificación. Aquí se imponen reconstrucciones, sustituciones, adiciones o eliminaciones basadas únicamente en analogías tipológicas y de estilo.
Es un criterio que no se limita a la simple manutención, reparación o reconstrucción como en el pasado, pues basándose en un concepto de estilo como algo científicamente definible, trata de restituir en una arquitectura alterada por el tiempo, degradada en sus materiales y sobre la que se ha actuado con errores estilísticos. Su condición primitiva, la pureza del estilo. De acuerdo con Tejada Villarreal, es por medio de esta restauración estilística que se buscaba completar una obra incompleta, independientemente de las modificaciones experimentadas a lo largo de su historia, atendiendo a la originalidad de estilo, que esto le añade un valor histórico, y la unidad de estilo, siendo el valor de la novedad. El valor histórico dota de máximo valor al estilo original de la obra de arte, hasta incluso admitir la eliminación de transformaciones para recuperar un pretendido estado original. El valor de novedad o unidad de estilo busca que ese estado completo de la obra adquiera un estado completo, perfecto y cerrado tras la restauración, es decir, que sea incluso mejor. Seguido está Ruskin, quien al vivir en Londres en un periodo de la Revolución Industrial, cuenta que lo importante es contar las piedras como se haría con las joyas de una corona, poner centinelas a su alrededor, como se haría con las puertas de una ciudad asediada, sunchar por donde empezará a debilitarse, estabilizar con puntales por donde se inclina sin considerar en la fealdad del soporte, pues ello es preferible a un elemento o miembro perdido hacerlo permanecer en pie, reverentemente y continuamente, y muchas generaciones nacerán y pasarán bajo su sombra. Al final llegará su hora, y que ningún deshonroso y falso añadido lo prive del oficio fúnebre del recuerdo. Aquí con esta cita se muestra un pensamiento antitético al de Viollet-le-Duc. Nos dice que la obra es válida únicamente en su forma originaria y por ello cualquier intervención es contraria a su esencia. Esto lo podemos encontrar en muchas de las intervenciones que se han tenido a lo largo de la historia con patrimonios. Es así que, como todo, el monumento tiene su ciclo de vida completo: nacimiento, juventud, madurez, decadencia y muerte. Aquí no se concibe la libertad como un factor a la hora de restaurar. De hecho, convierte la obra de arte en algo místico que hay que respetar de forma casi religiosa, lo cual podría traducirse en la no intervención. Finalmente está Camilo Boito, quien se niega a aceptar el final de un monumento sin intervenir, pero tampoco acepta bien las reconstrucciones arbitrarias y falsas. Es así como se invita a arquitectos contemporáneos a contemplar los edificios que necesitan de una intervención, pero que también se preserve su autenticidad, de manera que no llegue a inducir al espectador al error. Para Boito, él nos menciona que los monumentos documentan toda la historia de la humanidad. Aquellos deben ser preferentemente consolidados antes que reparados, y reparados antes que restaurados, evitando las renovaciones y adiciones. En caso de precisar de estas, se realizarán sobre datos seguros, con caracteres y materiales distintos y distinguibles, llevando un signo de identificación o la fecha de restauración,
Todos los añadidos de cualquier época deben respetarse y las adiciones modernas no deberán interferir la unidad de la imagen, respetándose la forma del edificio. Es así que con esta cita se establecen criterios para decidir sobre la restauración del patrimonio, siendo un intermediario entre las teorías de Viollet-le-Duc y John Ruskin. Ahora bien, de acuerdo con RC, para intervenir con éxito en el patrimonio, el respeto y puesta en valor del sitio es una prioridad, y la convivencia de lenguajes, los cambios de usos o las ampliaciones del edificio siempre deberán ser respetuosas y comprometidas, ya que de nada sirve que esta edificación sea valorada por un grupo de especialistas, cada uno en el ámbito de competencia de un determinado valor, si todo ello se limita a ese grupo reducido y que en ocasiones no tiene relación directa con la edificación, pero que aún así carece de un sentido para los usuarios. Es por eso que el bien patrimonial debe ser percibido y aceptado no solo por ese grupo minoritario, sino por la sociedad que se involucra directamente con el inmueble. Como podemos percibir, la intervención en el patrimonio arquitectónico se vuelve todo un arte. No es solo el hecho de tener que meter las manos, sino que uno se vuelve parte de la historia contada por parte del edificio. Además, no es únicamente restaurar, sino que se debe de ser consciente de cómo se realizará una vinculación de suma importancia, el contexto del presente y la historia que cuenta con el paso de los años. Porque si bien uno solo se enfoca en la forma, sin llegar a considerar a la función ni al espacio, el significado que llegue a transmitir una vez que la intervención se realice, posiblemente sería un fracaso. Es por esta razón que se debe realizar un análisis y hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo puedo hacer una mezcla entre el presente y el pasado? Debemos buscar la mejor combinación posible para generar un espacio ameno, en donde no se pierda la historia y por ende la identidad, así como también sea, por decirlo de alguna manera, útil en el contexto actual. Es decir, que ambos mundos se vuelvan compatibles. Además, claro de que una vez restaurado logre transmitir sentimientos, historia, y que siga siendo un estandarte en cuanto a la identidad del lugar. Porque, siendo honestos, ¿a quién le gustaría que un proyecto de intervención termine haciendo estragos en lo que antes se veía con ojos de admiración y ahora con ojos de vergüenza, o que simplemente ese sentido de pertenencia se evapore? Ahora, el que existan estas edificaciones nos brinda la posibilidad de ponerle otro valor. Pueden ser oportunidades para demostrar que cuentan con la capacidad de tener en ellos a personas. Puede haber mayor convivencia al permitir no solo que sea admirado desde el exterior, sino también desde el interior. Aunque se debe tener en cuenta algo muy importante: quienes autorizan estos proyectos es el gobierno. Ellos son quienes deben estar preparados para saber sobre el tema, tomando en cuenta el tiempo y cómo afectará a la edificación con el plan de intervención, así como con el entorno actual. Se debe ser muy consciente sobre cómo será afectado el patrimonio, ya que hay veces donde la intervención le brinda el valor a este. Habrá veces en las que se verá bien la fusión, pero habrá otras, como lo veremos en algunos ejemplos, en las que será un acto perjudicial, dejando así un patrimonio distinto.
Es de esta manera que hay un cuestionamiento sobre la autenticidad de la edificación, evaluando así los materiales empleados, la adaptación de la forma y las funciones creadas, así como el lenguaje a transmitir. Es de esta manera que se crea el conflicto de si en realidad la intervención fue un éxito o bien un fracaso, o más importante, ¿se debió de haber restaurado? Ya que se habló sobre cómo las intervenciones tienen un gran peso en la manera en la que serán vistos los monumentos, hablaremos sobre lo que se requiere para realizar una intervención. De acuerdo con McAnulty, se debe realizar lo siguiente. El equipo debe ser multidisciplinar y adecuado para poder desarrollar un proyecto. Generalmente en poco tiempo es necesario formar equipos multidisciplinares de expertos y bien coordinados. La investigación, el encuentro con su historia, la obtención de la información que acerque a la realidad de lo que fue con anterioridad el monumento. Como es de suma importancia, se requiere lo siguiente. Investigación histórica. Se realiza en archivos y bibliotecas, recogiendo testimonios que permitan ayudar a descubrir y entender el genio del lugar. La labor del trabajo de campo. Realizar levantamientos de planos. Esto ayudará a saber con exactitud cómo son las plantas y fachadas, entre otras cosas. Esto también ayudará para recabar datos que serán de utilidad para el proyecto. Siguiendo, está el estudio de su patología. Una vez realizados los trabajos previos, los equipos de ingeniería pueden comenzar con su labor de investigación, estudiando la patología de la estructura e instalaciones del edificio, evaluando su estado de conservación y el cumplimiento de la normatividad en vigor. El tercer punto son los criterios de intervención. Una vez terminadas las labores de investigación, se fijan las pautas y criterios de intervención más adecuados para la rehabilitación. Los criterios establecidos son en general el resultado de las investigaciones realizadas, pero sobre todo de un conocimiento directo del lugar y del respeto a su significado cultural. Es el propio monumento el que dicta las principales directrices a seguir en el proyecto. La recuperación de la memoria perdida lleva también a incorporar en el proyecto aquellos elementos que con seguridad se han conocido. El cuarto punto es la arquitectura, un lenguaje de encuentro. En general, se trata de dar cabida al programa de contenidos bajo las premisas conceptuales de un programa de rehabilitación del monumento, que básicamente suponga la conservación de sus elementos principales, la recuperación de la traza original, el correcto uso de los materiales, el cumplimiento razonado de la normativa. Todo ello dentro de una intervención sostenible con la inclusión de los elementos tecnológicos propios de la época actual. El lenguaje de intervención debe hacer compatible un estilo contemporáneo con el de la época, generando un diálogo perfecto entre lo nuevo y lo histórico, y donde el tiempo pueda diferenciar con claridad todas sus intervenciones. El quinto punto es el proyecto de ejecución, medios, definición y flexibilidad. Dada la complejidad de la intervención en un monumento, es recomendable la redacción de un plan director previo, que ordene las sucesivas intervenciones desarrolladas en frases. El sexto punto es el uso, la puesta en valor, el uso correcto y adecuado a implementar en un monumento. Es sin duda parte del éxito que garantice su supervivencia. En general, un cambio de uso lleva aparejado una ampliación de su espacio y en su caso, esta debe de seguir los criterios más elementales del buen gusto, la coherencia y el respeto, donde nuevamente el diálogo entre lo nuevo y lo viejo vuelve a ser un ejemplo de convivencia
y no de competencia. El último punto son los valores. Cualquier bien patrimonial en arquitectura tiene una serie de valores que interesa destacar porque son, sin duda, aquellos que han llegado desde un origen y resultan inseparables de su significado cultural. Son el testigo de su historia. Estos valores deben tratar de incorporarse en el proyecto, potenciarlos y ponerlos en valor en un ejercicio de sensibilidad y respeto. Así que con esta breve introducción empezaremos en el siguiente podcast a hablar sobre algunos patrimonios. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.